Muy buenas, señores, qué bueno que estamos otra vez aquí. Arribamos a la segunda semana de RD Bajo Ataque, un canal especial para el pueblo dominicano en defensa de nuestra nación que está tan convulsionada y con tantos problemas. Tenemos aquí un invitado de lujo. Yo le he puesto el gladiador de la patria porque, señores, yo soy la Benjamín en esta lucha, pero Pelegrín Castillo ha cogido lucha, que eso no tiene punto de comparación. Y necesitamos saber cómo todavía usted permanece en esta lucha, no obstante tantas adversidades. Bueno, doña Carmen, en primer lugar, darle las gracias por la invitación y felicitarla por sacar este espacio que ya su nombre, su título, lo dice todo. RD Bajo Ataque. Realmente estamos bajo ataque como nación. Y es importante que esto se evidencie, se esclarezca y que los dominicanos y dominicanas del siglo XXI tomen conciencia de cuál es el reto que tenemos, cuál es el desafío, cuál es la naturaleza de la lucha que tenemos por delante para seguir siendo dominicanos en tierra dominicana. Porque realmente estamos viviendo una etapa donde la existencia de la nación que forjaron los trinitarios, el pensamiento luminoso de Duarte, por la que lucharon los restauradores y todos los movimientos soberanistas en diferentes etapas, esa nación está en grave peligro. Yo he hablado con historiadores nacionales de mucho renombre y todos coinciden en que real y efectivamente nunca habíamos enfrentado una coyuntura tan compleja, tan adversa, tan peligrosa como la que estamos viviendo en el momento, en el presente. Ni siquiera cuando estábamos ocupados por los haitianos. Es que cuando nos ocupó Haití, nos ocupó una nación que a su vez tenía una situación de vulnerabilidad interna y externa. Pero en el presente tenemos que darnos cuenta de que hay una crisis global, el imperialismo globalista, que fue el que nos metió en esta trampa. Cuando cae la Unión Soviética, el campo socialista y accede al poder, esa visión utópica de los liberales y los neoconservadores en Occidente y particularmente en Estados Unidos, aquí se sintió mucho el impulso que le dio a esa visión el presidente Clinton, que tenía un compromiso particular. Él y su esposa, Hillary Clinton, tenían unos compromisos muy profundos, existenciales, si se quiere, con el tema de Haití. Y se comprometieron a imponer una solución dominicana al problema haitiano. Eso se frustró porque hubo resistencia. Y usted me pregunta por qué yo, pese a todas las adversidades, incomprensiones, mantengo mi posición y la refuerzo y la redoblo. Bueno, muy sencillo. La lucha esta empezó en la línea de la familia Castillo, propiamente en 1840, 4 años antes de la independencia. Porque ya de ese momento mi tatarabuelo, Manuel Castillo Álvarez, tío y padrino de Ramón Matías Mella y Castillo. Pero es que por ahí está la sangre. Estaba ya comprometido con el movimiento de la separación y la independencia. Y esa lucha ha continuado en la familia. Nosotros hacemos conciencia de que la nación es un ente complejo, como dijo Burke, constituido por seres que no existen y por seres que existen. Los que no existen son de dos tipos: los que ya murieron, a los que le debemos lealtad, con los que estamos comprometidos, con su herencia, sus aportes, sus luchas, y con los que no han nacido y que tienen derecho a ser dominicanos en tierra dominicana. Lógicamente. Entonces,
Esa es la motivación más profunda. Pero yo, en lo personal, tuve también una experiencia excepcional, no solamente por esa influencia de la familia, sino porque Dios ha querido ponerme en distintos momentos en el frente de lucha. Así yo lo veo. Y la experiencia, por ejemplo, que yo viví cuando se constituyó Unión Nacionalista, de ese grupo quedan, creo que, si mal no recuerdo, 4 personas vivas. ¿Cuáles? Manuel Núñez, claro, Manuel. Armando Armentero y Consuelo de Pradel. Ay. Y yo. Pero ese era un grupo muy notable, muy importante. Yo era el Benjamín junto con Manuel Núñez, tenemos la misma edad y éramos los jóvenes del grupo, pero ahí había muchas figuras sobresalientes de la vida nacional que tenían mucha conciencia de esto, y mucha información y mucho conocimiento. Y luchamos en esa etapa y se siguió luchando después en el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití. Y la lucha continúa porque finalmente nosotros venimos al mundo con una misión. Cada cual tiene una misión. Dios nos puso aquí en tierra dominicana, no a mí, a todos los dominicanos. Uh-huh. Algunos están muy conscientes de su misión, otros menos conscientes, otros reniegan de su misión, de su compromiso, no se sienten dominicanos, se sienten, como dijo Duarte, globalistas, ciudadanos del mundo, o se sienten, como dijo Duarte, que no hay razón para creer en una patria pequeña, vulnerable, como la República Dominicana, porque son descreídos. Cuando él habló de los ateos, se estaba refiriendo precisamente a los descreídos. Y obviamente también están los orcopolitas, que son los llamados ciudadanos del infierno, que por sus intereses particulares están dispuestos a traicionar esta herencia, esta lucha. Terrible. Ay, cuánto. Pero esta patria tiene una significación especial. Fíjate que no es cualquier nación. Yo digo que somos la vanguardia de la raza cósmica en el continente americano. Y que no es una casualidad, no es un hecho menor el hecho de que todo el proceso de encuentro de las culturas, de las civilizaciones, este mundo moderno propiamente, empieza a construirse por el encuentro de las culturas que se produce aquí, en esta región Gran Caribe y en esta isla de Santo Domingo, que es lo que mucha gente olvida. Sí. Entonces eso tiene una significación y no podemos descuidarla. Nosotros somos herederos de una tradición importante y eso tiene una significación porque además de ser la vanguardia de las razas cósmicas, somos un pueblo cuya simbología, sus valores fundacionales están íntimamente vinculados a la religión cristiana y a la civilización judeo-cristiana. Por ejemplo, vale la pena resaltar cosas que mucha gente quiere enterrar, que la verdadera lucha por los derechos del hombre, por los derechos de los pueblos, empezó aquí donde estamos. Y eso fue evolucionando, se fue proyectando al mundo y también en la isla de Santo Domingo, porque no podemos ser exclusivistas y negarle a otros países el derecho que tienen al propio desarrollo, a la propia existencia. Haití también, claro, en la historia ha representado una nación emblemática, tiene una significación especial, pero mucho tiempo después de que empieza a gestarse esta comunidad nacional, que se empieza a gestar en el aislamiento,
en la marginalidad, porque cuando España y Europa empiezan a ver los grandes territorios continentales, se olvidan de estas islas donde se inició, donde, como dice el anuncio del Ministerio de Turismo, donde todo comenzó. Entonces, bueno, se olvidaron de eso, pero la comunidad criolla que fue creciendo, ahí está la fibra de la dominicanidad. Y por eso los dominicanos tenemos que comprendernos y al mismo tiempo comprender a los demás. Haití surgió varios siglos después, propiamente, e incluso surgió por lecciones que tenemos que aprender. Cuando usted abandona los espacios, cuando usted toma decisiones estratégicas equivocadas, esos espacios alguien lo va a llenar. Y en este caso, las devastaciones o las despoblaciones de Osorio sentaron las bases para el surgimiento de una colonia francesa que después, por los eventos históricos, fue convirtiéndose terminó siendo lo que es Haití. En una lucha donde hay mucha mitología, vamos a estar claros, mucha mistificación, mucha manipulación victimista, pero la verdad es que también hay momentos donde se cruzan las grandes corrientes de las luchas por los derechos del hombre, del ciudadano, de los pueblos contra la esclavitud. Eso hay que reconocerlo. Y como lo hizo Duarte, porque Duarte lo reconoció. Lógicamente. Entonces, esas son, vamos a decir, uno está consciente de que estamos, lo digo ya para cerrar esta reflexión, uno está consciente, doña Carmen, de que estamos en una lucha que nos trasciende y que nosotros tenemos que ser, vamos a decir, los instrumentos de unos designios, los designios de la providencia. Fíjense que Duarte decía los providenciales, porque él tenía un sentido muy claro del papel de la providencia en la existencia de la nación. Él decía, los providenciales son los que están llamados a sacar a esta patria del infierno en que la han colocado los cosmopolitas, los orcopolitas y los ateos. Y tenía ese sentido de misión. Todo el ideario de Duarte está impregnado de eso. Y yo, bueno, yo desde muy pequeño, por cosas de la vida, tuve los mejores profesores, profesores de sentimiento duartiano. Soy lasallista y el Colegio de La Salle históricamente ha sido también una comunidad de educación cristiana, pero íntimamente vinculada a la historia nacional, a la cultura, a la identidad cristiana del pueblo dominicano. Así es. Mire, don Pellegrini, por aquí estuvo acompañándonos también el presidente del Instituto Duartiano, nuestro querido Wilson Gómez, y nos narró cosas estremecedoras e importantes sobre todo lo que fue la independencia de República Dominicana, cosas inéditas que tenemos que retomar, y me gustaría en un momento dado también que hiciéramos una unión estratégica aquí y habláramos de eso, porque el pueblo necesita saber. Ahora, en vista de que tenemos una situación tan terrible en este momento, y vi que usted estaba preguntándole, no sé si era al gobierno o a quién, específicamente, y que le suministraran lo que tiene que ver con el flujo migratorio. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? O sea, lo que está pasando aquí obedece a qué. ¿Eso es un asunto fortuito o eso tiene una implicación más profunda y peligrosa que la que vemos normalmente? En estos días, el comandante general del ejército, el mayor general Jorge Camino, dio unas declaraciones muy importantes, rindiendo una especie de cuenta del esfuerzo que está haciendo el ejército de la República Dominicana. Él dijo que en lo que va de año, habló de eso hace más o menos un mes, es decir, en los primeros 6 meses del año, bajo su comandancia,
el ejército dominicano había detenido a más de 100,000, 99,000 mencionaba, 99,000 nacionales haitianos que habían tratado de ingresar al territorio nacional y que lo habían devuelto, pero que con motivo de esas operaciones de interdicción y de devolución, de deportación inmediata, que eso se hace ahí en la frontera, eso no incluye los esfuerzos que hace el CEFRON. El ejército había instrumentado aproximadamente más de 1,000 casos. Había abierto, encausado, le había enviado al Ministerio Público para procesamiento, para encausamiento, más de 1,000 y pico de casos. Que lo hicimos cuando... Lo que incluye la incautación de más de 1,000 y pico de vehículos, que yo creo que es un elemento crítico. No sabía. Entonces nosotros le mandamos una carta al general Camino y le pedimos esa información porque va a robustecer un planteamiento que venimos haciendo a las autoridades. Normalmente hay una tendencia a recriminar a las Fuerzas Armadas, a la policía, echarle toda la culpa. Y la verdad, lo que yo he podido comprobar a lo largo de los años, y está hablando alguien que fue 20 años miembro de la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados, el único diputado que no es de la frontera, que 20 años fue miembro de la Comisión de Frontera, que nunca dejó de ser, está aquí frente a usted. ¿Y desde que usted salió se complicó? Y entonces yo trabajando en la comisión con los diputados fronterizos, con los senadores fronterizos, conocí el problema que hay. Ese problema se ha agravado en la medida en que se ha agravado la crisis internacional del Estado fallido de Haití. Si el ejército rinde el informe de que en 6 meses han detenido ellos 99,000, proyectándolo a un año, estamos hablando de aproximadamente 200,000 detenidos. Hay que imaginarse que ellos no detienen a todos y asumamos que pase una tercera parte, que pase 100,000 más. Es decir, que estamos hablando, República Dominicana está recibiendo en su territorio, con motivo de esa crisis que se está manejando con toda la mala fe del mundo, porque se está cocinando a fuego lento una crisis mayor. Están esperando el momento para detonar la guerra civil, llevarla a una guerra civil de alta intensidad y tratar de provocar entonces ese éxodo masivo que el senador Marco Rubio denunció el año pasado. Siendo senador, ahora es secretario de Estado. Hablaba de 3 millones de haitianos. Aquí no especificó si era en adición a lo que tenemos o llegar hasta 3 millones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que darnos cuenta de que eso no es un proceso espontáneo ni casual, no. No son las fuerzas de la historia aleatoria, indeterminada, no. Ahí ha habido planificación, ha habido premeditación. En las declaraciones que emitimos en estos días señalábamos varias cosas. Una de ellas, muy importante, era reclamarle al gobierno que se sincerara las cuentas nacionales, porque aquí está llegando mucho dinero. O sea, usted está aquí diciendo... ese traslado masivo de poblaciones con ánimo de radicarse, de implantarse, de permanecer, está siendo financiado desde Haití por las estructuras del crimen organizado transnacional y financiado desde el exterior, desde los Estados Unidos, desde Europa,
desde Sudamérica y desde otros países remotos que han asumido la idea de que, bueno, aquí ahora lo único que cabe es seguir manipulando la crisis, presionando a República Dominicana, llevando a sus clases dirigentes a aceptar como un hecho ya irreversible que tienen que asumir 3 millones de haitianos o más. Y eso con mira a convertirlo en una minoría nacional con derechos especiales. Y si no, si resisten, entonces escalar la crisis y provocar una intervención internacional. Yo recientemente fui donde la Procuradora General, ya había ido donde la doctora Miriam Germán, pero en esta ocasión fui con detalles donde la Procuradora Jenny Berenice Reynoso y le llevé muchos datos que conozco de lo que se está fraguando. Aquí propiamente, yo lo he dicho muchas veces, se trata de una operación especial de alta inteligencia, de ejecución prolongada, muy sofisticada, dentro del concepto de guerra híbrida, donde muchos poderes internacionales están buscando esa solución, que no es solución, terminará en una tragedia, terminará en un conflicto mayor, terminará porque se parte de una idea cínica, una idea imperialista, una idea despreciable, de que ni Haití es una nación que merece ser respetada en sus derechos inalienables. Totalmente. Ni República Dominicana tampoco. Entonces ellos ven esto como un territorio, se coordinan con los que se creen dueños de la finca con pasaporte, llamada República Dominicana, que son los grandes grupos económicos que operan con una visión extractiva de renta y además que controlan una política, porque la clase política se ha ido subordinando. El gran pecado de la clase política, y no hago, en líneas generales, los partidos que han hegemonizado de una u otra manera han ido asumiendo ese rol subordinado, ese rol de ser los capataces de la finca, los administradores de la finca, porque los dueños son otros. Entonces, ese modelito degradado, degradante, maleado, maleante, es el que está comprometiendo la existencia de la nación. Por eso yo he dicho, y no lo he dicho, lo vengo diciendo, esto necesita que el pueblo dominicano, ya como actor de su propio destino, asuma una responsabilidad y se le imponga a los dueños de la finca con pasaporte y afirme su vocación, como lo ha hecho otras veces, de ser una república con un proyecto nacional integrador de todos los dominicanos, los que están aquí y los que están fuera. Ese es el dilema que tenemos. Porque si no mandamos la señal de que somos una nación que tiene que ser respetada, lo que va a venir es entonces más abuso, más asedio, más política de desgaste, más aplicación de las técnicas de la ventana, la técnica de Overton, donde con gradualidad, con presión, con manipulación, con mucha malicia, van acorralando, en este caso a la nación dominicana, hasta rendirla. Alguna gente ha hecho la evocación de la figura del sapo hervido. Si usted toma un sapo y lo lanza a una olla caliente, el sapo va a saltar de inmediato. Pero si usted lo pone a temperatura ambiente y va gradualmente subiéndole la temperatura, el sapo va a ir acomodándose. Pero al mismo tiempo se va debilitando. Y cuando se da cuenta de que el agua empieza a hervir, ya está muy debilitado para salvarse. Entonces a nosotros nos están aplicando esas técnicas. Por eso yo digo que es un crimen internacional.
Y ahí están los organismos internacionales. Ahí hay gente del poder norteamericano a la cabeza de los cuales yo sitúo a Bill Clinton, Hillary Clinton y su esposa. Obama tiene un compromiso también importante. ¿Quiénes son los que están moviendo las palancas? Bueno, el caucus afroamericano, la diáspora haitiana en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que son poderosos, y también están haciendo eso mismo otros grupos poderosos como la Nación del Islam en Estados Unidos, que están levantando apoyo, incluso reescribiendo la historia, o más que reescribiéndola, levantando una vertiente de la historia que mucha gente la había marginado. En el mito fundacional de Haití, la figura de Macandal juega un papel importante. Y resulta que Macandal fue un fenómeno, un personaje real, histórico, pero con aspectos mitológicos, fantasmagóricos. Y el relato dice que propiamente era un esclavo islamizado, porque cuando lo detuvieron en África, pueblos africanos lo sometieron a la esclavitud, él se convirtió al Islam, y cuando vino a Haití, ya él era un creyente en Alá, y que de ahí es que viene la fuerza del movimiento que él logra levantar. Esas son las cosas que mucha gente no ve, como no ven, por ejemplo, el empeño de involucrar a naciones como Kenia. Ahora últimamente están trayendo a otras naciones africanas, y un personaje, un señor de la guerra global, pero que en los últimos 10 años está operando en África sirviéndole a los intereses chinos, el señor Eric Springs. Sí. Entonces ya empiezan a convertir esto en un elemento de otra naturaleza, porque ya es una lucha cultural, de civilización, con un trasfondo religioso. El vudú, por ejemplo, está en la base de la historia de Haití. No se puede entender la haitianidad sin el vudú. No. Ellos mismos lo dicen. Su cultura. Propiamente se puede decir que es una religión popular, pero ya se convirtió en religión de Estado. Ya se convirtió en religión de Estado, porque líderes como Duvalier y líderes como Aristide aceptaron, no solamente aceptaron, sino que se dieron cuenta de la fuerza que representa el vudú para el dominio en Haití, para tener ascendientes sobre las masas populares, y por eso la fuerza que tienen. Entonces, esas son fuerzas de pensamiento mágico religioso que están en la base. Y aquí hay mucha gente que, por ejemplo, quieren, en nombre de la libertad religiosa, darle curso a eso, cuando sabemos todo el potencial que tienen, porque se trata de una religión, una manifestación religiosa asociada a una lucha nacional que están tratando de reproducir en el territorio dominicano. Mire, yo le voy a dar este dato para que usted vea cómo son las cosas. Le voy a dar una primicia. Dígame. Poco conocida. Agárrense de ahí, señores, que por ahí viene primicia. Mire, el día 3 de agosto del año 2023, yo recibo una comunicación en las redes que me llamó mucho la atención, porque era un movimiento que se estaba gestando como reacción a la negativa del ministro Vázquez a autorizar una marcha que querían hacer los haitianos en la 27 de febrero. En la 27 de febrero. Que es, 27 de febrero es
el Día de la Independencia Nacional. Emblemático, eso es Y, emblemático. bueno, querían hacer esa marcha Y peligroso. en la 27 de febrero y el ministro Vázquez la negó por razones de orden público, sabiendo toda la situación que hay, la negó. Cuando yo recibo ese manifiesto que estaba circulando en las redes, repito, como reacción a la negativa de la marcha, me llama mucho la atención la cantidad de instituciones vinculadas a la causa de la haitianidad en República Dominicana, ese proyecto de imponer la solución dominicana al problema haitiano, a expensas del pueblo dominicano. Y lo comparto con gente de la seguridad nacional, de inteligencia y todo eso. Y ellos me confirman que ya habían recibido esa información y que le estaban dando seguimiento a ese movimiento. Incluso me mencionaron los nombres de los principales organizadores como figuras con mucho averaje haciendo ese tipo de movimiento de disrupción, subversión, ruptura, protestas organizadas, porque hasta eso aquí se ofrece. Hay un servicio de outsourcing de protestas. Sí, no. Todo organizado, se puede pagado y financiado. Y me dijeron eso, me dijeron increíble, que los que estaban en eso normalmente eran gente que se movían por mucho dinero. ¿Qué pasa? Ese manifiesto que yo lo tengo, bueno, lo estuvimos analizando, convocaba para una gran manifestación el 14 de agosto. El 14 de agosto. En víspera del 16 de agosto. Y obviamente llamaba a la protesta en todo el país de los haitianos. Una especie de movimiento preinsurreccional. Porque hablaba de que ellos iban a demostrar el poder que tenían en República Dominicana. Una amenaza, básicamente. Las autoridades, yo sé que le cayeron arriba al movimiento y empezaron a vigilarlo y a asediarlo y a desmontarlo. Pero llegó el 14 de agosto y sucedieron 3 hechos muy significativos. Desde la madrugada se produjo un gran incendio en una granja en la frontera de una dirigente, una granja ovino-caprina, de una dirigente importante de el PRM, Aurindo Hotel, dirigente de Confenagro. Yo soy dirigente de Confenagro y me enteré casi de inmediato. Bueno, le quemaron toda la granja a Aurindo Hotel. Ella había estado denunciando un tema de tráfico de ovino caprino de Haití para la República Dominicana que estaba dañando los precios y amenazando con traer enfermedades. O sea, trayendo desde Haití ovinos caprinos, ovejas y sobre todo chivos y ese tipo de cosas. Y ella había denunciado y se podía pensar que era una especie de retaliación, de amenaza, para que no siguiera hablando del tema. Porque el negocio era traer de allá para acá ovino caprino. Y eso obviamente plantea un problema. Si usted trae una cabra de Estados Unidos o una oveja de Estados Unidos, usted tiene que pasarla por un periodo de cuarentena. Pero de Haití no. Eso. Entonces, un paso y ya está aquí. La imagen de eso es impresionante. Una cosa que llama la atención. Pero después vimos algo más. Ese día 14 de agosto se produjo la explosión en San Cristóbal. Sería 2, 3 de la tarde. Murieron aproximadamente más de 60, 70 personas, un número muy alto de heridos. Y desaparecidos. ¿Qué iba a pasar al día siguiente ahí en San Cristóbal? Bueno, había un acto oficial con varios ministros convocados que habían confirmado, autoridades locales, autoridades nacionales.
pero se produjo una explosión. Todavía es la hora que no se sabe qué pasó ahí. Hay muchas versiones, se habla de una explosión de gas. Yo he hablado con expertos que me han dicho, sí, puede ser una explosión de gas, pero el perfil también da que puede ser una explosión con materiales militares. O sea, que pudiera ser... El punto es que ahora mismo todavía hay una cantidad numerosa de cadáveres ahí en esa zona donde había muchos haitianos sin identificar. Nadie lo ha reclamado, nadie ha venido a reclamarlo, sin identificar. Ahí había, vamos a decir, mucho trasiego, mucho tráfico, porque era cerca del mercado. Yo he estado ahí en muchas ocasiones y realmente era una zona de mucho movimiento. Ese mismo día, en la noche, o creo que en la madrugada del otro día, se produjo otro incendio importantísimo en una de las plazas más comerciales, más importantes de Las Terrenas, que empezó en un restaurante. Lo recordamos. De haitianos. Todo eso pasó el mismo día, 14, y creo que llegó a la madrugada del 15. Bueno, todavía a la hora que la sociedad dominicana no tiene conocimiento exacto de qué fue lo que pasó en San Cristóbal ni lo que pasó allá en la descubierta, en la zona esa de la frontera. Ni tampoco ha habido reporte de por qué se incendió, aunque hay sospecha de que esos fuegos pasan porque son estructuras incandescentes. Sin embargo, andando el tiempo, estoy estudiando mucho la historia de Haití, porque hay que estudiarlo y entender a los haitianos. Claro, lógicamente. Hay que entenderlo, cómo piensan, sí. Cómo actúan. Y apreciar lo bueno, lo malo. Eso hay que saberlo. Y reparo en este dato. Bueno, en el manifiesto que estaba circulando desde el 3 en las redes, de lo que se hablaba era una protesta para demostrar la fuerza haitiana aquí, pero al mismo tiempo para celebrar la restauración de la República, que ellos plantean como una gesta binacional, porque los haitianos, y inicialmente fue así, Haití apoyó el proceso de restauración, pero lo que llama la atención es que el 14 de agosto fue la fecha histórica del movimiento insurreccional en Haití de Duty Botman en Bois Caimán, que se considera el inicio de la revolución haitiana. El 14 de agosto. Es decir, que esa fecha, cuando yo asociándolo, tú dices, bueno, espérate, pero que no, pero esa fecha, 14 de agosto, se escogió para ese llamado a protesta, que no se dio, pero el que escogió esa fecha sabía que estaba escogiendo una fecha con una significación muy especial, muy poderosa en la historia de Haití. Sumamente. Muy poderosa en la historia de Haití. El levantamiento de Duty Botman, que fue el que arrasó con todas las haciendas del norte de Haití y donde se produjo una matanza de miles y miles de colonos franceses. Señores, blancos. Por Dios, anoten esto, porque lo que acaba de decir Pelegrín Castillo, señores, no es relajo. Eso lo saben los organismos de seguridad, porque yo se lo transmití y conversamos. De hecho, repito, ellos estaban rastreando eso y el Ministerio de Interior y Policía también lo estaba rastreando. La protesta que venía no se dio, pero la sorpresa fue que se dieron esos 3 eventos. Entonces, nosotros tenemos que estar claros.
aquí estamos en una lucha. Mucha gente no se da cuenta. Yo quizás porque soy estudioso de las relaciones internacionales, de la geopolítica, de la guerra, de las estrategias, de la historia universal, quizás veo cosas que mucha gente no ve, pero yo veo que primero el mundo está en guerra híbrida, global híbrida, y es un concepto que yo lo explico, lo justifico y hay muchos autores que ya están conteste en que desde hace tiempo estamos viviendo un escenario de guerra global híbrida. En la región, por ejemplo, de nosotros, para mencionar, porque este conflicto de Haití está interconectado con los conflictos regionales, que es un aspecto que tampoco se puede perder de vista. Esa guerra global híbrida a nivel latinoamericano y a nivel de la región Gran Caribe, a nivel del continente, ¿cómo se refleja? Bueno, en primer lugar, y lo estamos viendo con Estados Unidos. Estados Unidos se dio cuenta. Y aquí todavía hay gente que no terminan de darse cuenta. O no quieren, darse cuenta. O no quieren que el pueblo dominicano se dé cuenta. Lo elemental. Ahí está la esencia. Entonces, por ejemplo, el uso de los éxodos masivos, organizados, financiados, como arma demográfica. En la guerra híbrida, esto es un recurso importante que se ha usado en otros escenarios. Uno de los ejemplos más famosos fue la marcha verde que anunció el rey de Marruecos contra el Sahara español en el año 1975. Otro ejemplo en el continente importantísimo fue el éxodo del Mariel, donde Cuba arrodilló a la política norteamericana que estaba estimulando las protestas, y entonces la reacción fue abrir las cárceles, abrir los manicomios, abrir la frontera y enviarle hacia los Estados Unidos a miles y miles de personas, balseros. Pero eso pasó aquí, porque aquí Haití, ay señores, el infarto que yo he dicho todos estos días que me va a dar, me está dando ahora aquí con Pelegrín. Pero no le dé un infarto. No, espérese. Pero ¿y qué es esto? No le dé un infarto. Que usted tiene que hacer muchos programas. Ay, que Dios lo escuche. Entonces, mire, primer punto. Otro aspecto de esa lucha, quizá el más duro de todos, es el tema de el crimen organizado transnacional capturando estados o apoyados por estados en una lucha donde, si se quiere, una especie de guerra química, porque cuando a una sociedad la inundan de droga, como la droga es fundamentalmente un veneno, un elemento que no es químico, un veneno. Pero es un veneno para los es letal, es mortal, es terrorífica. El que ve los cuadros de los efectos del fentanilo en Estados Unidos es impresionante. Estados Unidos en los últimos 5 años tiene un promedio de más de 100,000 muertos por año por consumo de fentanilo. Y cientos de miles más por año lesionados. Y eso, uno dirá, bueno, pero ese es el negocio de la droga que tiene apoyo en Estados Unidos y apoyo en la región y hay grupos que ganan. Originalmente, Estados Unidos, que ha intervenido en muchos escenarios del mundo, sabe que el fenómeno de la droga es un fenómeno que está vinculado a la condición humana en situaciones extremas o en situaciones especiales. Hay ciertas civilizaciones que estimulan el consumo de droga en una parte de la población. Estados Unidos siempre manejó eso con un criterio de que era un problema sanitario, un problema de orden público, pero gente se dio cuenta de que se podía usar como arma. Sí. Como arma en la guerra híbrida.
Y por eso los norteamericanos... Sin un tiro, tú matas. Por eso usted ve a Estados Unidos tomando la decisión de enviar ya equipos militares a desmontar esas estructuras usando fuerza letal militar. Entonces, otro elemento. Otra dimensión de esa guerra es la guerra cibernética. La guerra cibernética. Bueno, aquí tenemos un problema. Nosotros lo decíamos ahora mismo, se lo pedíamos al gobierno. El gobierno tiene que dar pasos agigantados, apremiantes, para terminar de construir el escudo cibernético de la República. Y sobre todo, y ya vemos y felicitamos a Indotel de que haya tomado medidas, ahora lo importante es que se ejecute. ¿Para qué? Para evitar una práctica que es una brecha gravísima a la seguridad nacional, que es la venta indiscriminada, sin restricciones, sin requisitos, de cientos de miles de equipos de comunicación, de teléfono, de SIM card, a cientos de miles de personas, la mayoría haitianos, la mayoría extranjeros, sin identificar. Ese es un problema que nosotros se lo planteamos hace tiempo, ellos están tomando la medida, pero eso hay que acelerarlo. Claro. Entonces, eso es parte de la guerra cibernética, porque ahí obviamente hay intereses también de que eso pase. Las telefónicas mayores estaban muy contentas de poder vender todo eso. Huawei, por ejemplo, que vino con el plan de aliarse con el 5G en República Dominicana al encontrar resistencia y presiones de Estados Unidos. Bueno, sigue vendiendo muchos equipos aquí, pero con esas condiciones. Ahora empieza a cerrarse el tema. Pero tiene que cerrarse rápido, porque eso puede trabajar en contra de la República Dominicana como trabajó en contra de Costa Rica. Costa Rica hace 4 años, recibió los impactos de esa realidad y su economía casi se cae. Y finalmente otro elemento de la guerra híbrida que es poderoso es el tema de los ataques a los factores, a las estructuras cognitivas de los estados. Entonces aquí nosotros estamos viviendo eso hace tiempo. Los factores de cohesión social y las estructuras cognitivas de República Dominicana están bajo asedio porque quieren borrar la historia, quieren manipular la historia, quieren reconstruir un relato histórico donde se refuerza la idea de que nosotros somos realmente un país que no merece la existencia, porque somos el apartheid, porque somos un país racista, porque aquí hay un régimen de esclavitud, porque aquí hay xenofobia, porque aquí somos capaces de cometer todos los genocidios habidos y por haber, porque fomentamos la patridia. Todo un relato histórico montado ¿para qué? Para golpear a la República Dominicana, porque eso no es inocente. No, para nada. Yo lo discutí con un embajador norteamericano y lo digo para cerrar porque sé que el tiempo apremia. Hace tiempo yo tuve una discusión, por suerte que había muchos expertos en temas migratorios, con el embajador Cento de los Estados Unidos, en un evento que organizó la Junta Central Electoral aquí, en un evento internacional. Y yo fui el expositor dominicano, en mi condición de diputado, especializado en estos temas. Y el embajador Cento insistía en el tema de la patridia. Y nosotros le demostramos ahí, fehacientemente, sin oportunidad de que pudiera rebatirlo, porque no hay vuelta, que en el origen de todo está un problema de indocumentación que lo genera el propio Estado haitiano, que no documenta a sus nacionales y que no quiere documentar a sus nacionales. Porque eso es lo peor. Porque su estrategia es que República Dominicana le dé a los haitianos
el derecho a la nacionalidad. Y ahí mismo... Fíjate que este debate está en Estados Unidos ahora. Entonces mucha gente dice, ahora el periódico El Caribe nos estaba criticando a lo que sacamos una declaración en estos días, a los partidos, de que los seguidores de Trump... No, mire, antes de que Trump pensara en lanzar un proyecto presidencial, ya nosotros teníamos esa posición. Nosotros no. En todo caso, yo creo que Trump se enteró de la agenda de la Fuerza Nacional Progresista y de los movimientos nacionalistas en República Dominicana y dijo, bueno, pero eso es lo que nos está pasando a nosotros. Ya nos están facilitando la agenda para resolverlo. Don Pelegrín, mire, antes de usted irse, sí, yo de momento veo que el Papa, jefe de la Iglesia Católica, ha comenzado como a cambiar su discurso, como que suavizó un poquito, que nos estaba enviando fuego y también desde varias gentes jesuitas de esa línea. Y de momento yo veo que hubo un cambio. Yo me enteré que usted estuvo por allá, por Roma, y yo quiero saber si ese cambio, usted tiene algo que ver con eso, porque yo tengo como una sospecha que algo usted hizo por ahí, porque eso no vino de la nada. No, yo no puedo decir eso. Ahora, yo sí he tenido el privilegio, yo creo que soy el único político dominicano que ha estado en los 2 últimos jubileos de los políticos y gobernantes. Pues yo estuve en el año 2000 y la delegación dominicana me dio la satisfacción, el honor de ser el vocero frente al Papa San Juan Pablo II en el aula Pablo VI. Y precisamente para hablar de que de República Dominicana, no, para hablar de Haití. ¡Ay! Y ahí nosotros hicimos el mismo planteamiento que venimos haciendo. Ante el aula Pablo VI, ahí llena, repleta, porque ahí había unas delegaciones muy grandes del mundo. Se iba a consagrar a Santo Tomás Moro como patrono de los políticos, y yo tuve esa oportunidad. Y después, ahora, tuve la oportunidad de ser, fui el único político dominicano que yo conozca, pero creo que sí, porque el embajador me dijo aquí no vino ningún otro político, que estuvo en el segundo jubileo de este año. Y ahí, obviamente, no había condiciones de tener una reunión con el secretario de Estado por razones atendibles, pero tuve la oportunidad de verlo, de saludarlo y de entregarle un ejemplar de mi propuesta 1x7 Plus. Ya anteriormente, a través de el embajador Montalvo, Luis Emilio Montalvo, que ha estado ahí, nosotros le hicimos llegar esa comunicación. Se lo habíamos mandado al Papa Francisco también, una comunicación, una carta que la he dado a conocer varias veces, porque el Vaticano está llamado a jugar un papel muy importante en esta coyuntura. Y el Papa León XIV, yo creo que esto es bueno que los dominicanos lo tengamos claro. El Papa León XIII fue apoderado por los haitianos y los dominicanos en 1895 para manejar el tema del diferendo que había con relación al artículo 4 del Tratado de Paz y Amistad, que se refería a las cuestiones fronterizas. Y ese trabajo el Papa León XIII lo abandonó porque las partes no se pudieron poner de acuerdo en apoderar al Vaticano de todo el tema, y ni los haitianos ni los dominicanos lo hicieron. Pero es una tarea ahora más exigente, más compleja, y además yo al Papa León XIV se lo estoy recordando, el otro día lo recordé, pero le vamos a mandar una comunicación, un grupo de laicos. Como él es norteamericano peruano, es bueno recordar que en la génesis de la dominicanidad hay un peruano sacerdote que jugó un papel importante. Las cosas de la vida y los planes de Dios, el Gaspar Hernández.
Gaspar Hernández, que no era propiamente republicano, después le sirvió a la República Dominicana, le sirvió, porque al principio él no creía en la independencia, pero después la apoyó y participó. Pero sí fue un factor importante en la formación de los trinitarios, porque Duarte tuvo oportunidad de viajar a Barcelona. Sí. Y trajo mucho conocimiento, pero el padre Gaspar Hernández se convirtió virtualmente en el orientador intelectual y espiritual del grupo de los trinitarios y de otros patriotas dominicanos. Okay. Entonces, yo sí quiero que trabajemos, porque realmente uno no puede nada. Pero yo creo que el pueblo católico, el pueblo cristiano dominicano, sí, católico y evangélico, tenemos que pedirle al Vaticano y tenemos que pedirle a los grandes concilios cristianos que están apoyando a Israel ahora mismo en un momento muy difícil, que también este pueblo que es emblemático, por muchas razones, necesita de ser auxiliado y protegido. Y no es en contra de Haití, al contrario. No. Es un acto de justicia histórica equilibrar la isla. Porque el hundimiento de Haití va a arrastrar a República Dominicana y vendrá una tragedia, una confrontación de dos estados fallidos, con dos pueblos enfrentados, una balcanización en la isla que va a impactar toda la región. No. Y tenemos que luchar. Yo se lo decía al cardenal Parolin y se lo dije al presidente Monti de Italia. El hombre, no, óigame bien, está diciendo que suavecito. Ese cambio tiene usted está ahí, como que cuando viene a ver por fin. Yo creo que hay mucha gente orando. Amén. Hay mucha gente orando. y el espíritu, me gustó mucho la última declaración, pero eso obviamente él está reaccionando no al reclamo dominicano, sino a lo que está pasando en Haití. Es la conferencia del episcopado haitiano que ha dicho hay que actuar. Pero estamos contentos, o sea, no importa, porque nosotros queremos el bienestar de Haití. República Dominicana, nosotros no tenemos ningún problema personal con los haitianos. Tenemos una situación de seguridad, de soberanía, y queremos que Haití esté muy bien en Haití. Lo que nos conviene es que ellos tengan prosperidad, estabilidad, seguridad, y que tengan derechos inalienables como nación. Claro. Porque hay mucha gente que dice, no, que la solución tiene que ser, vamos a imponerle una dictadura. Jamás. No, cuidado con eso. No, jamás. Van a destruir la isla. Esa ha sido la constante. Y la zona, Esa ha sido la constante histórica en Haití, de encontrar una solución imponiendo una dictadura. Pero en este caso, nosotros tenemos que entender que el problema del Estado fallido no lo va a resolver un dictador como gente, un Mau que va a imponer a sangre y fuego un poder para controlar la violencia legítima. Hay un trabajo enorme. Hay que reconstruir Haití en Haití. Claro. Y se merece eso, así como nosotros merecemos vivir en paz, en seguridad y en prosperidad. Así mismo, que Dios me lo escuche. Señores, increíble. Hay tantos temas que tenemos, pero es que este caballero comienza a hablar, uno se va enamorando y se le olvida el tiempo, pero él está obligado a venir aquí, porque lo sabemos, es un lugar de la patria, es un lugar de la nación, es una voz, no en el desierto, una voz que se suma en la lucha en favor de República Dominicana y también de Haití. Necesitamos paz en Haití, necesitamos paz en República Dominicana. Usted tiene un compromiso patriótico de venir aquí muchísimo, así que vaya haciendo su agenda, don Pelegrín Castillo, porque necesitamos aquí un hombre con la experiencia, no solamente porque lo ha leído, sino ha luchado, señores. Una lucha. Yo que soy la Benjamín dentro de esta lucha, ya yo estoy con la lengua afuera, señores. Yo no me imagino todo lo que esto me ha pasado, pero todo lo vale. Por esta nación, todo lo vale.
Pasen un feliz resto del día y nos volvemos a ver en el próximo programa. Muchas gracias por su compañía y gracias por el apoyo que nos hemos quedado con la boca abierta, inusitado. Muchas gracias por apoyarnos tan rápidamente. Gracias por todo. Gracias.